Hola, buen día. El día de hoy mi compañera Luz Adriano Ramos Holguín y quien les habla Carolina Melo Barragán, les vamos a presentar la fase 3 colaborativa de la materia de psicobiología. En esta presentación van a ver ustedes dos casos clínicos de los cuales definimos su patología, sus características principales, la etiología de la enfermedad, identificamos signos y síntomas, medios diagnósticos y el tratamiento de cada uno de ellos. El caso clínico número 1, en esta diapositiva podemos ver resaltado en rojo como las características principales de esta paciente que nos presentan. Entonces es una mujer de 20 años que tiene las siguientes características dentro de su caso clínico. Tiene un retraso leve en el desarrollo psicomotor, tiene un desempeño académico bajo, una paciente que últimamente ha notado que tiene baja respuesta al entorno, la mirada fija, cierta rigidez, tiene ciertos movimientos estereotipados y caída de los hombros. También se ha deteriorado su función cognitiva y ha mostrado bajo rendimiento académico. Le realizaron un electroencefalograma en donde pues, se pudo evidenciar que la paciente tiene ausencias clínicas y cierta actividad mioclónica leve. En el electroencefalograma también hubo presencia de convulsiones. Se le realizó también una resonancia magnética en el que se pudo evidenciar que tiene una leve anomalía cerebral, pero no se identificaron ninguna otra causa subyacente. Para el caso número 1 podemos ver que la patología que encontramos es la epilepsia. Esta enfermedad es una alteración del sistema nervioso central que se caracteriza principalmente porque hay un incremento y una sincronización anormal de la actividad eléctrica neuronal. Esto hace que se presenten pues, unas crisis recurrentes y una serie de manifestaciones que son propias de la enfermedad. Normalmente esta actividad nerviosa debe estar regulada entre los estímulos y las respuestas, o entre los procesos que sean inhibitorios y excitatorios. Estos procesos y mantener esto en equilibrio es lo que permite que el sistema nervioso central esté balanceado. Para el caso de la epilepsia, un cambio en cualquier momento de este estado de equilibrio pues puede desencadenar la presencia de la enfermedad y sus múltiples manifestaciones. Para la mayoría de los pacientes con epilepsia, pues las afectaciones se dan en el área del córtex cerebral y sus manifestaciones pues son variadas. Entonces podemos ver que dependiendo del área del córtex donde se presente el daño, pues así vamos a ver manifestaciones o alteraciones a nivel visual, a nivel olfativo, a nivel sensorial o a nivel motor. Respecto a la epilepsia, se puede decir que los pacientes que tienen esta patología tienen 3 veces más posibilidad de tener problemas mentales o que afecten su funcionamiento cognitivo, entonces relacionados en comparación con un individuo que no tiene esta patología. ¿Y de qué depende? Básicamente sus manifestaciones son muy heterogéneas y dependen de 3 cosas. La primera son los eventuales déficits que tengan neurológicos previos asociados a la patología. Lo segundo es el efecto adverso que se puede dar por la medicación antiepiléptica. Y el tercer aspecto, pues digamos que el más relacionado o directo, es la propia epilepsia y el daño que hay en el córtex como tal. Respecto a los signos y síntomas, pues existe una gran variedad, pero son muy específicos de la epilepsia. Entonces depende del tipo de crisis que sufre el paciente. Entonces tenemos, por ejemplo, crisis de tipo focal. Cuando un paciente presenta este tipo de crisis podemos ver algunos signos vegetativos, signos sensitivos, visuales, psíquicos como alucinaciones visuales o olfativas, o algunos movimientos como automatizados, como cambios de expresión facial repentina o abrir y cerrar una mano, alteraciones del lenguaje, cambios motoros, por ejemplo, como sacudidas bruscos de algún grupo muscular específico, por ejemplo, como se presenta en este tipo de pacientes, una marcha jacksoniana, que es como un temblor de alguna de las piernas por esa contracción muscular. Respecto a los signos y síntomas que se dan en las crisis generalizadas convulsivas, aparte de los síntomas que vemos en la crisis focalizada, también el paciente puede presentar pérdida de la conciencia, algunos movimientos mioclónicos, esos movimientos bruscos involuntarios de un grupo muscular, puede tener incontinencia de esfínteres, sudoración, situaciones confusas, somnolencia, puede presentar amnesia, dolor muscular generalizado, y en el caso de que, por ejemplo, la crisis convulsiva sea atónica, puede causar la caída al suelo del paciente. Cuando el paciente sufre una crisis generalizada que no es de tipo convulsivo, es a lo que llamamos usualmente ausencias. Entonces podemos conversar con un paciente o estar con un paciente epiléptico que no tiene caída al suelo, que no tiene pérdida de la conciencia, que parece que está escuchando la conversación, pero realmente usted puede notar una serie de signos que le dice que tiene una ausencia. Entonces puede tener la mirada perdida, puede estar hiperventilando y todo esto sin darse cuenta, o en algunas ocasiones puede tener algunos movimientos mioclónicos, entonces abrir y cerrar la mano, abrir y cerrar los ojos continuamente. Es un tipo de crisis que se da en la epilepsia, principalmente en niños. Entonces, inicialmente lo que se requeriría para hacer un buen diagnóstico es una valoración por el médico especialista, que en este caso sería el médico neurólogo. El médico se debe encargar pues, de inicialmente hacer una buena exploración física, una identificación de antecedentes y prestar atención a las manifestaciones que el paciente le está refiriendo para poder hacer un diagnóstico diferencial acertado.
El médico se vale de varios o de unos medios diagnósticos para poder definir si efectivamente la patología que el paciente está presentando es la epilepsia, y en ese caso puede valerse, por ejemplo, del electroencefalograma, que lo que le permite es ver la actividad bioeléctrica cerebral de una forma ampliada. Entonces se colocan unos electrodos en el cerebro, en el cuero cabelludo del paciente, y se empieza a enviar una serie de estímulos que pueden ser visuales, pueden ser auditivos o pueden ser estímulos de respiración. Entonces se le dice al paciente que hiperventile, que respire rápidamente para mirar las respuestas que tiene su cerebro. Se utiliza en pacientes cuando están dormidos, pero también se puede utilizar con pacientes, o se requiere en algunas ocasiones que el paciente esté despierto. Hay otras pruebas de neuroimagen, las cuales sirven para poder diagnosticar efectivamente la epilepsia, y es, por ejemplo, en niños recién nacidos, la ecografía transfontanelar. Esto se utiliza principalmente cuando no se ha cerrado su fontanela anterior para poder mirar sus estructuras cerebrales internas. La tomografía axial computarizada, o TAC, se utiliza principalmente como un medio de diagnóstico inicial, porque permite pues ver el cráneo y todas las estructuras internas. Entonces permite también ver, por ejemplo, hemorragias, hematomas, engrosamiento del manto cortical. Entonces es útil porque en casi todos los servicios de salud existe un equipo de TAC, y los especialistas lo recomiendan. Existe también la resonancia magnética nuclear, que se usa preferiblemente no para el diagnóstico inicial, pero sí para poder evaluar si hay algún tipo de avance en las lesiones corticales. Entonces se pueden ver si hay presencia de tumores, si hay engrosamientos, si hay algún tipo de metástasis o atrofias o inflamación de los volúmenes, que digamos que no es tan claro este medio, por ejemplo, para identificar inicialmente hemorragias y ese tipo de cosas. Es preferiblemente utilizar el TAC. Respecto al tratamiento, pues por tratarse la epilepsia de una enfermedad pues que no tiene cura, básicamente el tratamiento se basa en el control de las crisis, principalmente de tipo convulsivo, y en tratar de mejorar la calidad de vida y minimizar los efectos adversos de los medicamentos que consumen los pacientes. El tratamiento está dado en tratamiento farmacológico y no farmacológico. El tratamiento farmacológico básicamente es reducir esos síntomas que producen las convulsiones. Entonces tenemos anticonvulsivantes clásicos como el fenobarbital, el ácido valproico, las carbamazepinas y benzodiazepinas, y los anticonvulsivantes nuevos como el levetiracetam, la lacosamida, el topiramato o la carbamazepina. Dentro del tratamiento no farmacológico, digamos que eso sí ya es muy específico depende de casos aislados pues de la epilepsia, de pacientes que se puedan beneficiar con cirugía. Esas epilepsias pues son susceptibles cuando el paciente no tiene respuesta al tratamiento farmacológico. Entonces, y principalmente se han dado en pacientes que tienen la epilepsia derivada, por ejemplo, de un infarto cerebral, de una displasia, de una malformación. La cirugía consiste como en extirpar el área del cerebro donde se origina la crisis, para reducir ese tipo de crisis, la frecuencia en la aparición de esas crisis. Otro tratamiento no farmacológico es, por ejemplo, que el paciente siga una dieta cetogénica, que lo que busca es eliminar de su dieta los carbohidratos complejos y azúcares, y sustituirlos por el consumo de grasa animal, para que principalmente pues, el cuerpo se permanezca en un estado que se llama cetosis. Este tratamiento no farmacológico ha tenido mucha utilidad, sobre todo en los niños, relacionada sobre todo con la disminución de estos eventos convulsivos. Hay otro tratamiento no farmacológico que es la estimulación del nervio vago. ¿Cómo funciona? Es como un generador que se programa, es muy parecido como al tema del marcapasos con el corazón, pero entonces él se implanta en la pared torácica. Entonces se envían señales eléctricas de forma como continua, regular al nervio vago, y lo que hace aparentemente es como producir un cambio en los neurotransmisores. Entonces como que ellos se confunden y entonces se reduce el número de crisis convulsivas en los pacientes. Ahora continuaremos con un caso clínico de una bebé que presentó convulsiones y otras anomalías neurológicas. Este análisis detallado nos permitirá entender mejor la etiología, características, diagnósticos y tratamientos de esta condición. En nuestro caso clínico, las palabras en rojo indican las características de este suceso. Una bebé de 2 meses fue llevada a urgencias debido a las convulsiones. Estos episodios incluía movimientos involuntarios generalizados por la desviación de la mirada hacia la derecha y cianosis alrededor de la boca. Tras las convulsiones, la bebé mostraba una somnolencia y debilidad. La madre tuvo un embarazo controlado. Durante el embarazo se diagnosticó hidrocefalia fetal, lo que llevó a una cesárea programada. A pesar del diagnóstico prenatal, el nacimiento fue sin complicaciones y la bebé fue dada de alta dentro de las 48 horas de vida. Síndrome de Archimedes. Genéticamente, este caso se presenta como una mutación en el cromosoma X. Una sola copia alterada de este cromosoma es suficiente para causar este síndrome.
lo cual es consistente con los estudios realizados hasta ahora, aunque la información no es concluyente. Este síntoma se presenta principalmente en las mujeres y se caracteriza por una tridia de genesia en el cuerpo calloso, espasmos infantiles y anomalías en el fondo del ojo. Durante el desarrollo fetal, grupos de células se alojan en lugares incorrectos del cerebro, lo que provoca que las neuronas se agrupen de manera desordenada. Los síntomas clínicos incluyen convulsión, daño en la retina y el nervio óptico, disminución en el tono muscular de la cabeza, tronco, la cabeza más pequeña, ojos más pequeños, escoliosis, espasticabilidad de las extremidades. También se observan malformaciones esqueléticas o anomalías en las costillas. El diagnóstico se confirma mediante una resonancia magnética nuclear, que muestra detalladamente las estructuras cerebrales. En este caso se observan lesiones al nivel del cuerpo calloso y la presencia de tumores en el cerebro. El tratamiento de este síndrome se centra principalmente en el manejo de las convulsiones y otros síntomas asociados. Cada medicamento tiene sus propias indicaciones y efectos secundarios, por lo que el tratamiento debe ser personalizado y monitoreado regularmente por un equipo de médicos especializados. Aquí se detallan los medicamentos y enfoques comúnmente utilizados. Además de los tratamientos farmacológicos, existen intervenciones no farmacológicas que pueden ser efectivas. Estas incluyen cirugía, dieta cetogénica, estimulación del nervio vago y tratamiento hormonal. Estas opciones se consideran en función de la severidad de los síntomas y respuesta de los pacientes a los tratamientos iniciales. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por su atención.